Bueno, pues continuamos con la jornada. Justamente de las innovaciones sociales, la jornada está centrada en las monedas sociales y complementarias, que ya solamente apuntar que si en general es riqueza, son bondades la variedad de todo, la vida cuanto más variada es más rica, en general. Aquí ocurre lo mismo, es decir, lo que tenemos es un monocultivo, un monopolio de una única moneda, que yo no digo que en determinadas circunstancias, sobre todo en comercio mundial, esté bien esta moneda, la única que tenemos en general, pero de lo que se trata es eso, de ser creativos, innovar, y por ahí va el camino de tener, no contar solo con una única moneda, sino que tener varias y complementarias, como decimos, y además sociales, con todas las bondades de relocalización de la economía, de cohesionar territorial y socialmente. Entonces, hablando de variedad, vamos a dar paso, en primer lugar, a una experiencia que se lleva en el País Vasco, a cargo de... Es una innovación, una herramienta, como ellos llaman, una innovadora herramienta para la economía real, a cargo de dos personas que conforman el Consejo Rector de la cooperativa Equilur. En concreto nos lo va a contar Eduardo Urturi y, en primer lugar, y Alex López. Muchas gracias. Va a empezar Alex y yo voy a ir interrumpiendo. Sí. Vale. Vale, bueno. Hay una cuestión de orden, perdonad. Si habéis visto el programa, al final de la jornada se abrirá el debate, un turno de palabra. Entonces, para no ir perdiendo el tiempo, porque queremos que sea una jornada bastante densa, lo que vamos a hacer es que vamos a ir repartiendo papelitos para que apuntéis las dudas, preguntas, cuestiones que queréis hacer, de manera que las vais escribiendo, porque lo suyo es que os lo vayáis pensando y os ocurra en el momento de cada una de las intervenciones, y después, a lo largo de la mañana, las iremos recogiendo para que sean respondidas o reflexionadas al final de la mañana, que, como veis, al final pone turno abierto de preguntas. Entonces, si os parece, para que podamos ir de una forma más fluida, no haremos preguntas después de cada intervención, sino que las dejaremos para el final. Pero para que no se nos olvide, las vamos a ir apuntando, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien. Ya viniendo la gente. Bueno, nuestra presentación no va a ser muy larga, va a ser bastante, vamos a ir bastante al grano, ¿no? Vamos a explicar un poquito. Vale, Eduardo. Vale, va a pasar. Pues un poquito vamos a explicar qué es lo que somos, ¿no? La cooperativa Equilur, de dónde venimos, dónde estamos en estos momentos y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Dale. Bueno, la cooperativa Equilur, ¿qué somos? Pues Equilur es una cooperativa ciudadana de consumo de cercanía sin ánimo de lucro. Realmente, lo que hay detrás de esto, básicamente es una cooperativa de consumo, la cual, ¿por qué hemos elegido la forma jurídica de cooperativa? Pues simplemente porque es la única forma que hemos encontrado que nos parecía la más democrática posible, y en la cual el poder estaba distribuido entre los propios cooperativistas. Nuestra idea es que esta cooperativa se pueda, vamos a decir, asociar cualquier persona, y las personas que se asocian, todas ellas van a tener su voz y su voto dentro de lo que es la Asamblea General de la Cooperativa, que es donde se decidirán las cosas importantes que haya en la misma. Aquí veis el objeto de la cooperativa. Bueno, el objeto de la cooperativa pues es un rollo ahí largo y demás, ¿no? Pero básicamente, en esencia, lo que estamos definiendo es el funcionamiento de un sistema de intercambio de bienes y servicios de cercanía o locales. El funcionamiento de dicho sistema se va a regular mediante un reglamento de régimen interno, en el cual pues lo estamos desarrollando, y en el mismo pues bueno, habrá un montón de cuestiones y demás de funcionamiento,
Pero una de las cosas más interesantes que vamos a tener dentro de este reglamento de régimen interno es el índice de eficiencia social. Es un índice que nos hemos inspirado en la moneda del Jarama, que este índice lo que va a hacer es clasificar, vamos a decir, los comercios y empresas y entidades que se sumen a la cooperativa, y les va a dar vamos a decir, una especie de etiqueta de eficiencia social. Y dependiendo de esta etiqueta de eficiencia social, pues tendrán unas condiciones o tendrán otras. No me voy a extender más en esto. En lo que es nuestra página web podéis encontrar un poco más el desarrollo de lo que es este índice de eficiencia social y poco más en este respecto. Si me permites un poco, también hemos decidido que sea una cooperativa sin ánimo de lucro. Sí, ya se me oye. Sí. Porque parte de los que estamos en el Consejo Rector venimos de otra cooperativa energética de renovables que es Goyener, y hemos experimentado muy bien ahí que esto funciona, además con un sistema de gobernanza pues bastante novedoso, en el que nos agrupamos y organizamos el trabajo por grupos de trabajo, y luego todo, con representantes de cada grupo de trabajo constituimos lo que es el pilotaje de toda la cooperativa. Y bueno, eso nos está funcionando bien en Goyener y tenemos esa experiencia vivida todos los días y queremos también replicarla en lo que va a ser Equilur. Bueno, ¿de dónde venimos? A ver, el proyecto Equilur no es un champiñón que ha surgido de repente. Viene de una evolución, de un proceso que ha sido largo. Y por un lado, comienza con la asociación del EQI, que es la moneda local de Bilbao. Es una asociación que se crea en el 2011. Esta asociación desarrolla lo que es la moneda local de Bilbao y la lanza en 2014. Es una moneda que surge en formato de papel moneda, y se expande a lo largo del casco viejo y demás a partir del 2014 hasta el año 2016. El año 2016, ¿qué ocurre? Que esta moneda pues es tal el éxito, vamos a decir, que tiene, que la estructura que tiene de voluntariado no es capaz de sostener vamos a decir, el sistema. Ya la demanda de tiempo y de recursos que pedía no era asumible y estaba muriendo de éxito. Por otro lado, tenemos el grupo de trabajo de monedas locales de Goyener del Cártea, la asociación de voluntarios de la cooperativa Goyener, que ha comentado Eduardo, que se crea en el 2015. Este grupo de trabajo lo que hace es, uno de sus objetivos es también la creación de una moneda, pero que ya englobe, vamos a decir, la comunidad autónoma entera, ¿no? Y, evidentemente, cuando empezamos a estudiar el tema y demás, pues automáticamente pues, lo que hacemos es juntarnos con la gente del EQI, y viendo que ambas organizaciones pues, tienen objetivos comunes y demás, pues se crean sinergias y hacemos una fusión de los grupos de trabajo en el 2016. Entonces, en el 2016 es el año en el que se da inicio a lo que es la digitalización del EQI, por el tema que hemos comentado de que ya en papel no era sostenible o viable, vamos a decir, el mantenerlo, porque era a base de voluntariado y ya eran muchas horas y demás. Y nos encontramos con numerosos obstáculos legales, y el principal es la ley del dinero electrónico. Esta ley es una ley que regula la digitalización del dinero, vamos a decir, y al principio pensábamos que en el EQI pues que estábamos libres, que no nos afectaba esta ley, pero analizando más en profundidad vimos que sí nos afectaba, y además que la ley consideraba que el EQI, si se digitalizaba, se consideraba dinero electrónico. ¿Qué es lo que ocurre si se considera dinero electrónico? Que para gestionar, emitir y demás el dinero electrónico necesitas, vamos a decir, una licencia, si eres una entidad privada. Si eres una entidad pública o si eres una entidad bancaria, no necesitas, estás autorizado. Pero si eres una entidad privada, sí que necesitas una licencia de EDE, que es una licencia de entidad de dinero electrónico. Y esta licencia pues tiene unos requerimientos tanto financieros
como regulatorios muy estrictos y que no son nada sencillos de cumplir. Entonces, a lo largo de los últimos 2 años, en 2016-2017, hemos hecho un análisis y un proceso de diseño del EQI digital y hemos estado analizando infinidad de opciones, de modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y os podemos asegurar que hemos analizado muchos. Y al final de este proceso de análisis definimos el proyecto Equilur. Hacia finales de 2017 terminamos de definir y en el 2018 comenzamos con la implementación del mismo. Sí, yo también quería comentar que, como es lógico, en el origen de todo esto, pues hay una visión utópica, ilusionante, con la que queremos convencer afectivamente a nuestros potenciales socios. Digamos, yo que venía del sector eléctrico toda mi vida, pues siempre me había cabreado cuando ya el dinero, que antes era un trocito de oro de no se sabe quién, pues ya dejó de ser eso. Y decía yo, bueno, ¿qué es esto? Una deuda que no sé qué, qué tal, no lo tenía claro. Decía, ¿por qué no puede ser 1 kilovatio hora, coño? Que esto es una cosa que es palpable, contable, que todo el mundo tiene y tal. No sé si lo vamos a conseguir, pero sería una de mis ilusiones que sea algo claro. Eso es tangible. Y otra de las cosas es pues luchar, antes nos comentaba el ponente que ha estado aquí previamente, que otra cosa que me asustó mucho es que pues en el año 90, por ahí, el 80% o 90% de las transacciones económicas respondían a un producto o a un servicio. Y a partir del año 2010, pues me parece que el 95% de las transacciones económicas responden a un papel que le ha dado un señor a otro papel, a otro señor. Con lo cual, digamos, el dinero es una cosa que ya es un cachondeo. El dinero era algo para facilitar el intercambio de bienes y servicios y se ha convertido en un instrumento para expoliar a los que hacemos bienes y servicios. Entonces, bueno, pues esa era un poco la utopía con la que hemos empezado este asunto y luego nos vamos metiendo en asuntos más profundos, más legales, más posibilistas y vamos llegando a lo que vamos llegando. Bueno, ¿y actualmente dónde estamos? Bueno, actualmente ya hemos constituido la cooperativa Equilur, sin ánimo de lucro. Una cooperativa sin ánimo de lucro no significa que no puede ganar dinero, significa que si tiene beneficios no los puede repartir entre sus socios, sino que los tiene que reinvertir en la propia cooperativa. Eso es el significado de sin ánimo de lucro. Entonces, a finales del 2017 constituimos la cooperativa, la registramos, la legalizamos y demás. Ya hemos desarrollado la web básica inicial para la captación de masa social, que vamos a iniciar la captación ahora en junio. Nuestra idea es autofinanciarnos mediante la captación de socios y generar una masa social dentro de lo que es la cooperativa. Estamos organizando la estructura interna para la gestión de personas socias y también de voluntariado del proyecto. Para nosotros es básico que haya voluntariado en este proyecto, porque ¿qué es lo que nos va a permitir el voluntariado? Estar en contacto, vamos a decir, con la calle, ¿no? En muchas ocasiones ocurre que cuando se crean empresas, porque al final una cooperativa no deja de ser una empresa, vamos a decir, llega un momento en que igual se focaliza demasiado en lo que es el aspecto empresarial y nos vamos olvidando en lo que es el aspecto social. De alguna manera, el aspecto que realmente por el que se creó esa cooperativa. Entonces, si conseguimos mantener el voluntariado, vamos a decir, vinculado a lo que son las estructuras profesionales que puedan crearse en esta cooperativa, siempre vamos a tener ese equilibrio de fuerzas, en el sentido de que vamos a tener la parte focalizada en lo que es la viabilidad empresarial del proyecto y la parte focalizada en lo que va a ser el aspecto social del mismo. Esta experiencia, para poder llevarla a cabo, vamos a usar lo que es la metodología Goyener para el modelo de gobernanza, que es una metodología la que ha comentado Eduardo en los inicios. Y esta metodología lo que permite es combinar los grupos de trabajo entre socios trabajadores y socios voluntarios.
aunque la mayor parte de la carga, evidentemente por flexibilidad y demás, la van a llevar los socios trabajadores en estos grupos de trabajo, sí es verdad que la idea es que en estos grupos haya un apoyo de ambas partes, en el sentido de que los trabajadores se apoyen en los voluntarios y los voluntarios se apoyen en los trabajadores. Es un equilibrio complicado de llevar, pero que llevamos ya, ¿cuánto llevamos con el proyecto, con la gobernanza en Goyener? ¿Un año? Año y pico. Sí, eso es. Y estamos viendo que es un modelo que puede funcionar. Aún es pronto para poder, vamos a decir, afirmar que el modelo funciona, pero sí vemos que permite que haya una gobernanza distribuida en lo que es la cooperativa. De alguna manera, que no todo el poder recaiga en lo que es el órgano de dirección o de gestión de la cooperativa, sino que se reparta entre lo que es el voluntariado. De hecho, en Goyener, lo que es la mesa de pilotaje, que es la mesa que decide, está compuesta entre socios trabajadores, lo que es vamos a decir, el consejo de dirección o la gestión de la cooperativa, y luego el voluntariado. Y el que más peso tiene dentro de esa mesa es el voluntariado. El voluntariado tiene voz y voto en esa mesa de pilotaje, y las decisiones que se toman en esa mesa de pilotaje, las decisiones ejecutivas, pues de proyectos y demás del día a día de la cooperativa, el voluntariado tiene un peso muy específico y muy concreto dentro de la misma. Luego también pues habrá cuestiones que son más operativas y demás, que siempre pues lo va a llevar el equipo de dirección, pero sí que estamos obsesionados con el tema de la concentración de poder. De alguna manera queremos poner y vamos a poner todos los medios posibles, bien vía reglamento interno, bien estatutos, etcétera, para evitar las concentraciones de poder, porque ya sabemos a qué llevan las mismas. Sí, varios de los que estamos en este invento pues hemos trabajado antes en cooperativas, fundamentalmente de las del todopoderoso Grupo Mondragón en Euskadi. Y bueno, pues hemos visto las grandes ventajas que esto tiene y los problemas que crea, pues por concentración de poder, sea en el equipo directivo de gerencia y directores de departamentos, etcétera, o sea en el Consejo Rector, que de alguna forma, pues como todo poder, tiende a perpetuarse en su sitio y a crear pues conflictos con la masa social. Entonces, pues el modelo de gobernanza que estamos tratando de aplicar trata de evitar esto por ponerlo como más a pie de vivencia diaria. Pues yo estoy en el grupo de generación de Goyener. Entonces, ¿qué es lo que hago como voluntario jubileta que dedico mis cosas a este invento? Pues hablo con los alcaldes que quieren hacer algo, con los grupos de consumo que les interesa esta idea, con los clubs de medio ambiente y trato de, digamos, filtrar pues todas las pajarerías y ideas curiosas que vienen por allí hasta decir, oye, esto parece que es un proyecto. Y entonces ese se lo traslado al trabajador. Mira, aquí hay una cosa de fuste, puedes ir a visitarle y empezar a perder tiempo en esto. Eso es. Y no solamente eso, sino que Eduardo también forma parte del equipo de pilotaje, con lo cual, vamos a decir, no solamente hace el trabajo de filtrado que ha comentado en su grupo de trabajo, sino que también se asegura de que lo que se transmite a pilotaje, el órgano de decisión máximo que hay dentro de la cooperativa, también es lo que él está transmitiendo a los trabajadores. Y dentro de ese órgano de pilotaje él tiene su voto también. Y su voto vale exactamente que igual que el de un trabajador o el del gerente o dentro de la cooperativa. En ese sentido no hacemos ningún tipo de discriminación. Finalmente, pues bueno, ahora estamos con el plan de desarrollo estratégico. Nuestra idea es el inicio de la actividad a finales de este año, de 2018, pues todo lo que es la emisión de tarjetas y toda la programación y demás. Y ya tenemos el plan de viabilidad económica realizado y más o menos hemos calculado que
y esos beneficios que se obtengan se reinvertirán en la propia cooperativa, donde la Asamblea General, que se reúne una vez al año, decida que hay que reinvertirlos. ¿Hacia dónde vamos? Esto es un poquito lo que queremos explicar, qué es lo que vamos a hacer en esta cooperativa, ¿no? Entonces aquí, pues, primero vamos a empezar explicando un poquito, no va a ser muy técnico, va a ser algo muy general, pues para hacerse un esquema mental muy sencillo de cómo funciona el procesamiento de pagos con tarjeta, una tarjeta normal, de débito, de crédito, cómo funciona. La creación de circuitos locales, cómo va a ser usando esta herramienta. Y finalmente explicaremos una serie de posibles usos y potencialidades para los ayuntamientos, que de alguna manera nos comentó Fulge, pues que nos centramos un poquito en las entidades públicas, y por eso pues hemos elegido un poquito unos usos en ese aspecto. Pero no nos hemos atrevido a poner las diputaciones y el Gobierno, pero todo llegará. Pasa a la siguiente. Vale. Bueno, aquí vemos el tema vamos a decir, de dentro hay mucho más mecanismos, etcétera, pero que no van a añadir valor a lo que voy a explicar ahora. Entonces, para explicarlo de una manera simple, ¿cómo funciona cuando nosotros pagamos con una tarjeta cualquiera en un comercio? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento de ese sistema? Entonces, el usuario va al comercio, compra algo y paga con la tarjeta. En el momento en que hace un pago con la tarjeta o le da la tarjeta al comerciante, esta la pasa por el datáfono, y el datáfono lo que hace es una autenticación del pago, que es los datos de la tarjeta a través de una forma segura a lo que se denomina en una palabra técnica, que es el adquiriente. Adquiriente básicamente es, vamos a decir, la cuenta del comercio que va a recibir el dinero de la tarjeta del usuario. Entonces, cuando llega esa autenticación del pago al adquiriente, que ahí puede ser un banco o una entidad de dinero electrónico, eso lo hago en la siguiente diapositiva, lo veremos. Esta lo que hace es un envío de transacción, que eso quiere decir que el adquiriente, la persona que quiere recibir ese dinero, la entidad que quiere recibir ese dinero, lo que hace es solicitar una autorización de pago al emisor de la tarjeta, al que le ha dado la tarjeta al usuario, que puede ser pues una Visa tal o un Equilur. Entonces, cuando lo envía al sistema, en este caso pues puede ser Visa, Mastercard, el sistema que sea, este sistema lo que enviar una solicitud de autorización para esa transacción. Le dice, oye, entrando un poco más en eso, pues esos puntos te podrán definir sus zonas locales donde se pueden gastar. Pueden ser simplemente en un ayuntamiento, puede ser simplemente en una asociación de comerciantes, puede ser en una provincia. Es decir, eso depende de alguna forma cómo definamos en cada caso esos puntos. Luego también van a responder a la ideología de que el dinero, como decía mi abuela, no debía ser para guardar, debía ser como los ajos que se pudra cada año. Pues este dinero, si tú lo guardas, te va a costar dinero, no te va a pagar dinero. Este dinero, de alguna forma, va a fomentar el comercio local, va a cobrarte algo por tenerlo guardado, ese algo pues va a sustentar la cooperativa y va a pagar un poco a las asociaciones que de alguna forma estén en la red. Digamos, va a cumplir esos objetivos de moneda local, social y solidaria que queremos, porque definimos nosotros cuáles son las características de ese dinero. Sí, evidentemente, claro, el que lo compra es para usarlo, no para tenerlo ahí. Vamos a tener que ir acabando, que... Sí,
Y finalmente, lo que estamos analizando... pública, eso es. ¿Cómo? Todavía lo estamos analizando y bueno, eso seguramente será un desarrollo que dejaremos para el año que viene. Pero bueno, ya hemos planteado el tema. Para el 2050 lo tenéis. Con la ley de compra sostenible y tal, eso está chupado. Sí. Bueno, pues ahora es el turno de Susana Martín. Bueno, ella es responsable en el Ayuntamiento, ¿no?, de Barcelona, sistemas monetarios alternativos, y colabora en un proyecto en el Ayuntamiento, ¿no?, de Barcelona. Pero yo la conozco desde hace tiempo y la verdad es que recomiendo muy mucho un libro suyo, Nada está perdido, precisamente explicando un sistema alternativo de monedas sociales y complementarias que, como digo, recomiendo leerlo y que, bueno, yo creo que ahora en gran parte hará referencia al contenido de este libro y, bueno, y toda su experiencia posterior que está teniendo trabajando, colaborando con el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias, Susana. Hola, buenos días a todos. Yo no sé la presentación, ¿dónde hay que cargarla? Bueno, es un placer estar aquí. Gracias, Fulgen, por la organización y a la Universidad de Valencia y a la Cátedra de la Economía del Bien Común por invitarnos para estar aquí explicando lo que estamos haciendo. En primer lugar, aclarar, no trabajo dentro del Ayuntamiento de Barcelona, trabajo en una ONG que es socia del Ayuntamiento de Barcelona, se llama Novact, y somos socios en un proyecto europeo que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona dentro de una convocatoria que se llama Urban Innovative Actions, o sea, acciones urbanas innovadoras, que es, digamos, el proyecto de investigación en el cual se está desarrollando el proyecto de moneda que voy a explicar, ¿no? El Ayuntamiento desde el primer momento tuvo claro que lo que quería hacer era impulsar una moneda que fuera de la ciudadanía, que no fuera una moneda municipal. Esto es una diferencia muy importante respecto a otras monedas locales, como han sido, por ejemplo, la de Santa Coloma, que está justo al lado de Barcelona, es un municipio vecino, también, no estoy segura de hasta qué punto, ahora María José nos explicará la implicación del Ayuntamiento dentro de la de sí, exacto. Exacto. Bueno, digamos que la experiencia de Barcelona desde el principio venía marcada por este rasgo en que digamos que desde el principio se planteó que la moneda tenía que ser de la ciudadanía, no del Ayuntamiento. El Ayuntamiento la impulsaría, la ayudaría y la apoyaría en la medida de lo posible, pero tendría que ser una moneda ciudadana para que, entre otras cosas, tuviera una vida propia fuera de lo que sería, digamos, los colores del Ayuntamiento. Es decir, el Ayuntamiento políticamente puede cambian habitualmente, entonces pues la idea fundamental era impulsar algo que después de que el Ayuntamiento pudiera cambiar de gobierno, tuviera, digamos, su propia autonomía. Y así es como se ha hecho. Entonces, la idea de que Novact fuese el socio de este proyecto europeo que pusiera en marcha la moneda está basada en esta idea, ¿no? Bien, entonces, os voy a explicar un poco, a grosso modo, cosas fundamentales del proyecto. A ver. ¿Vale? Lo primero es, como he dicho, es una moneda ciudadana. Es una variante de las monedas sociales y de las monedas locales. No es ni una ni social ni local. Es una moneda intermedia, que es lo que hemos denominado una moneda ciudadana, porque bueno, no era exactamente ni una moneda basada en crédito mutuo, ni una moneda tampoco local, estrictamente hablando, ¿no? Es un medio de pago ciudadano, pero también es una moneda virtual. Y también se podría añadir que dentro de lo que se trata de las últimas
explicaciones y acepciones que se están dando en la cadena de bloques, en este tipo de tecnología, sería un utility token. Es decir, está habiendo ahora todo un trabajo regulatorio o por lo menos de análisis por parte de las administraciones públicas, pero sobre todo de los órganos reguladores, de entender qué es la tecnología de cadena de bloques, qué se está haciendo con ella. La tecnología que da base al REC, que es el nombre de nuestra moneda, es la tecnología de cadena de bloques, pero ahora explicaré que no es estrictamente igual que cualquier otra moneda basada en tecnología de cadena de bloques, ¿vale? Tiene unas particularidades. Y, bueno, pues también, digamos, dentro de estas nuevas acepciones que se están acuñando para catalogar lo que se está creando con la tecnología de cadena de bloques, pues están los equity tokens, que es como un token de capital, ¿no? Que vendría a ser como una acción de una compañía, sería muy asimilable. Esto sobre todo es la Comisión Nacional del Mercado de Valores la que más interesada está en discernir este tipo de monedas que son basadas en capital de otras, porque claro, si son estrictamente hablando unas monedas que representan capital, o sea, cualquier emisión de este tipo de monedas es totalmente asimilable a la regulación de lo que es una ampliación de capital o un lanzamiento digamos, de capital al mercado. Entonces, esto tiene que seguir la regulación de ese tipo, ¿no? Entonces, es muy importante distinguir ese tipo de token o de moneda o de criptomoneda, como lo queremos llamar, de una moneda que representa un bien y un servicio. Y eso es lo que llamamos utility token. O sea, estoy usando nomenclatura que se está barajando para intentar, bueno, pues no causar más confusión todavía de la que hay en este aspecto, pero bueno, a mí esta distinción me parece bastante natural. Es decir, una cosa es hacer un ICO, una salida de monedas, una venta pública de monedas, que es como se está denominando ahora mismo las ventas de monedas, de criptomonedas ahora mismo, con efectos de posicionarte, adquirir un capital que después puede revalorizarse, o sea, con efectos especulativos, o inversores en general, que pueden ser especulativos o no. Pero una cosa es eso y otra cosa es, digamos, precomprar un bien o un servicio que se tiene que producir justamente con la inversión que tú estás aportando. Entonces, esta distinción es importante, ¿no? Y digamos que el REC podría ser más asimilable quizá al utility token, para entendernos, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué punto esto tiene importancia o no. Ya si os interesa lo hablamos y si no, pues nada, ¿no? Nos centramos en otros aspectos después. Pero bueno, también es importante destacar que el REC es una moneda virtual. Es decir, lo que ha mencionado Alex es la realidad. O sea, a nivel regulatorio tenemos tres mundos. Tenemos por un lado el dinero electrónico, ¿vale? Que tiene 3 características y si cumples esas 3 características eres dinero electrónico. Luego tienes lo que es un medio de pago en el cual estás usando euros en un formato digital o como lo quieras llamar, pero estás representando un euro y entonces también tienes una cierta regulación como entidad de pagos. O sea, tienes dinero electrónico, regulación, entidad de dinero electrónico, entidad de pagos, entonces tratas con euros, lo puedes llamar como quieras, pero en realidad estás tratando con euros. Y luego tienes las monedas virtuales. Las monedas virtuales no están reguladas. Entonces, digamos, la moneda virtual es el único espacio en el que se puede hacer innovación monetaria, desde mi punto de vista. Lo cual no quiere decir que tú con las otras 2 figuras no puedas hacer nada. Estás haciendo algo muy importante, que es apropiarte de un espacio que está ahora mismo colonizado por los bancos.
Y eso es importante de por sí. Pero realmente el modelo está marcado. Es decir, como dinero electrónico y como entidad de pago que estás manejando euros, lo que puedes hacer es lo que está estrictamente marcado. No puedes hacer nada más. Es decir, no hay... entiendo yo, esto lo podemos discutir, pero yo entiendo que como modelo monetario lo que hay está perfectamente marcado y no puedes hacer nada más. Más que no es poco, colonizar ese espacio con entidades ciudadanas, cooperativas, en las cuales, pues, digamos, pasas a ser tú el que lo está manejando en lugar de que lo esté manejando un banco, lo cual me parece importante, ¿vale? Pero en las monedas virtuales es donde realmente hay un espacio en el que puedes innovar a nivel monetario. Y por eso, bueno, va un poco en la línea de lo que decía Paco Álvarez respecto a lo que comentaba Falciani, que es, digamos, estas monedas, criptomonedas, lo que están dando es una oportunidad de crear nuevos modelos monetarios en pos del bien común, de la economía social y solidaria, porque realmente, como no están reguladas, pues permiten, digamos, crear otro tipo de modelo. A mí me parece que eso es un gran riesgo y me parece que es muy importante que empecemos a dar pasos en esa dirección rápidamente, porque si no, las monedas virtuales, ahora mismo la más conocida es el Bitcoin, un gran adalid de la especulación financiera, y realmente la ventaja del Bitcoin es que no se puede parar, o sea, no se puede prohibir realmente, se puede, digamos, bueno, se puede marginar. Puedes decir, nadie puede intercambiar en una casa de cambio online en tal Bitcoin. Bueno, vale, pero se podrá intercambiar de otra manera. Entonces, se puede marginar, pero tú no lo puedes parar porque es un protocolo. Entonces, el protocolo es como el BitTorrent. O sea, el tipo de protocolos peer-to-peer en realidad son formas de comunicación electrónica. Y tú no puedes parar una forma de comunicación electrónica sin cargarte la ley de libertad de expresión, porque al final es una forma de comunicación de valor en este caso, pero en realidad no lo puedes parar, es un protocolo. Entonces, como digo, es una cosa muy contradictoria, porque lo que le da empuje es el hecho de que mucha gente se está enriqueciendo con ellas, y eso es lo que le da, digamos, energía mediática. Si este seminario se hubiera anunciado como criptomonedas y innovación financiera, seguramente la sala estaría llena, ¿vale? O sea, la energía que está llevando hacia ese tipo de monedas tanta audiencia, tanta interés, es precisamente porque hay mucha gente que se está forrando y hay gente que está perdiendo mucho dinero también. O sea, es como el salvaje oeste, ¿no? Entonces, bueno, eso está trayendo como energía, está trayendo mucho interés también a nivel mediático, pero realmente el reto es darle la vuelta a eso y hacer algo que sea de interés social. Y creo que es, además, la única vía, o sea, no digo que haya que usar la tecnología de cadena de bloque, una moneda virtual es una moneda que puede ser con tecnología centralizada perfectamente, ¿vale? Es una categoría, digamos, a nivel de definición de cómo funciona, técnica. Es una categoría. No es tecnológicamente necesario que sea tecnología de cadena de bloques, pero digamos que dentro de lo que se denomina monedas virtuales, y para irnos a las definiciones podemos usar la definición del Banco Central Europeo en un estudio de 2012 que se puede encontrar muy fácilmente, monedas virtuales, Banco Central Europeo, buscadlo, de 2012, ahí explica muy bien cuáles son los tipos de monedas virtuales. Si tú estás ahí puedes hacer algo diferente, porque básicamente no estás sujeto a una regulación y no necesitas, digamos, seguir un patrón determinado. Resumen. Entonces, volviendo a lo que es el caso concreto de lo que es el REC, ¿no? La moneda ciudadana. Nosotros lo hemos llamado REC, tiene una raíz del REC Comtal, que era el canal de riego de Barcelona, ahora lo explicaré, pero también hemos querido que represente las siglas de Recurso Económico Ciudadano.
¿vale? Porque lo que se intenta es que sea un recurso para que sirva a la ciudadanía y que sirva a la transición hacia un nuevo modelo productivo y energético, ¿no? El logotipo es el que veis en pantalla y se representa con una R en la cual se puede leer también un signo positivo, ¿no? de sumar. El impacto del REC a corto plazo, porque claro, normalmente en un proyecto europeo tienes que tener objetivos a corto, porque son 3 años y eso es, digamos, entre que te pones y lo sacas, es corto plazo realmente, pues el impacto que se espera a corto plazo es fomentar el comercio local, evitar la desertización de las calles. Esta moneda se va a implantar en el proyecto piloto en los barrios del eje Besós, que son barrios deprimidos de la ciudad de Barcelona. Entonces, en estos barrios hay mucha desertificación comercial. Están cerrando muchísimos negocios y negocios de gente que se jubila, que no se renuevan con nuevas generaciones y que no continúan. La idea también es que el REC sea un incentivo para cambiar las decisiones de compra de los usuarios y que eso haga que se genere un mayor efecto multiplicador del gasto local. Lo cual debe, si eso se consigue, generará un aumento de renta agregada en la zona. En esta zona, que realmente es muy importante que haya ese tipo de aumento de renta agregada porque en Barcelona, que hay mucha riqueza, tenemos el índice de Gini más alto de España, casi, en grandes ciudades, que es 0,43. Es una desigualdad en niveles de renta brutal. Y la idea también, y es muy importante esto, es fortalecer redes entre vecinos, entidades, comercios para generar cohesión social. Muchas monedas sociales y complementarias crecen en el ámbito de una cooperativa, de una asociación, como ha explicado Alex, en donde, digamos, hay una comunidad previa que quiere impulsar esto. También lo que nosotros queremos probar, y creo que lo vamos a conseguir porque se está viendo desde ya, pensamos que una moneda puede hacer de aglutinador para conseguir incrementar el capital social. Es decir, si tú generas este tipo de instrumentos en una zona, alrededor de ella se puede generar una cohesión social. Nosotros ya estamos viendo, una de las condiciones para participar como comercio es estar asociado. Ya estamos viendo que muchos comercios se están asociando a las asociaciones de comerciantes de la zona para poder participar en la moneda. Y esto ya nos está llevando a un mayor, digamos, índice de cohesión social y, bueno, tendremos indicadores para medir en qué medida esto se consigue, ¿no? Es decir, es a la inversa. No generamos la moneda desde una comunidad, sino hacemos que la moneda se implante y alrededor de ella se favorece que se genere una energía social, ¿no? A ver. Vale, ya he explicado el RECCOMTAL. Estos son los barrios, es justo el noreste de Barcelona, justo colindante con el río Besós, que es justo la parte de la derecha de toda esta franja. Como decía, los beneficios para cada uno de los participantes ya los he explicado. Para los comercios digamos, en este momento los que más claro han visto el modelo. El REC se pone en marcha como pago de una ayuda pública. Ahora explicaré exactamente cómo. Entonces una parte de esta ayuda irá en RECs y entonces esto irá solamente a los comercios asociados de esta zona. Entonces, en lugar de irse a una gran superficie, el beneficiario se irá por fuerza a este comercio, a estas redes de comercio local. Por supuesto, el comerciante podrá acceder a los euros que representan esos RECs si le hace falta, pero el particular no puede. Con lo cual, el comerciante tiene incentivos en volver a gastar en RECs, porque en la medida en que siga gastando en RECs, ese REC puede volver a él como en forma de demanda mucho más fácilmente que si se convierte a euros. Esto lo han entendido todos los comerciantes perfectamente y, bueno, pues todos están ya, digamos,
organizándose para generar, digamos, mecanismos que les permitan gastar los RECs en las cosas que necesitan ellos comprar, obviamente, pero que les permitan no tener que cambiar a euros, ¿vale? Y ya se están generando este tipo de reuniones, por eso lo del capital social, que pensamos que está claro que ya está generando un mayor capital social. Es posible, la tecnología también nos permite, tenemos una API tecnológica con la cual se pueden integrar otros sistemas. Y de hecho hay otros proyectos del Ayuntamiento de Barcelona para impulsar la digitalización del comercio que permiten generar sistemas de fidelización. Estos sistemas se pueden integrar con el REC, es decir, que en un momento dado se podrían manejar desde un mismo wallet o de un mismo monedero virtual los puntos que te genera el comercio para fidelizarte y los RECs, ¿no? La moneda ciudadana. Y, bueno, obviamente dentro de la aplicación que maneja el monedero virtual tienes una parte que es un mapa y listado de comercios adheridos. Para muchos de los comercios con los que vamos a trabajar va a ser la primera vez que van a tener una presencia virtual, lo cual es también un factor en favor de la digitalización del comercio, ¿no? Y de entrada probablemente de competitividad y de marketing para el comercio, ¿no? Bueno, también, por supuesto, durante el proyecto de investigación va a ser gratuito, porque los gastos están cubiertos por el proyecto de investigación y bueno, es un sistema innovador, ¿no? Que también es valorado por parte de los comercios, ¿no? Las entidades, hablamos de entidades sociales de la zona, lo ven también muy positivamente porque favorece a la vida social del barrio, porque reduce costes. Las asociaciones de vecinos pueden cobrar cuotas en RECs, por ejemplo, cuotas de digamos, la comunidad de propietarios, etcétera. O sea, se puede usar como medio de pago. En algunos de estos barrios no hay ni un cajero automático, ni uno. Es decir, los vecinos para hacer la compra tienen que irse a otro barrio, coger el autobús para poder coger efectivo y poder pagar. Si el comercio no acepta tarjeta, realmente es un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un factor también importante para reducir, para fomentar el uso del REC, ¿no? Y, por supuesto, es un nuevo canal de comunicación también y fideliza a los socios de las propias entidades vecinales. Bueno, puede servir de método para retribuir, por ejemplo, en centros cívicos, cursos, todo tipo de actividades que haya que, digamos, recoger algún dinero de los socios para una aportación. También puede servir para canalizar este tipo de pagos. Y para los particulares, pues es una forma de pago seguro, instantáneo y sin costes. Permite acceder a ofertas. El mapa que tenemos de comercios y el listado de comercios permite poner ofertas a los comerciantes, ofertas que se pueden, digamos, introducir simplemente con el móvil muy fácilmente y se pueden dar de alta y de baja de forma muy sencilla y modificar. Permite revitalizar los barrios y fomenta una economía real y responsable, ¿no? La gobernanza del REC. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es sentar unas bases muy básicas para poder generar un método de gobernanza. Ahora se trata de ver exactamente cómo tiene que funcionar este sistema de gobernanza para el REC. Nosotros, como Novac, estamos poniendo en marcha el sistema, lo que es la moneda en sí, y estamos generando esta mesa que hemos llamado Taula de Canvi, porque Taula de Canvi es el nombre del primer banco público municipal que hubo en Barcelona y de hecho fue el primero en Europa, en el 1402. Y bueno, hemos recuperado ese nombre, entonces la mesa, lo que es la gobernanza del REC se va a llamar la Taula de Canvi y ahora explico cómo lo hemos organizado. Habrá unos 8 o 10 socios de cada sector, el sector social, el municipal, el sector económico, asociaciones de comerciantes, etcétera, mercados, expertos y técnicos y los gestores actuales que somos Novac, ¿no? La idea es que se forme un comité ejecutivo que permita
que haya un miembro de cada uno de estos sectores para, digamos, el día a día, pero que las decisiones importantes se generen, digamos, con toda la mesa de cambio, ¿no? Y bueno, la idea es que se vaya definiendo ámbitos de decisión para cada tema, o sea, comisiones, etcétera, ¿no? Y por último voy a explicar cómo se pone en marcha el REC. O sea, el REC, nosotros a nivel municipal empezamos intentando usar, nosotros lo que estamos haciendo es utilizar una entidad de pagos. La entidad de pagos nos permite trabajar sin problemas con los euros. O sea, los euros, mantener los euros en un ámbito de estas características no... O eres un ayuntamiento o eres una entidad de pago, porque si no vas a tener problemas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido utilizar una entidad de pagos, porque como el ayuntamiento no quería implicarse directamente en la gestión de la moneda, pues necesitábamos otro tipo de figura que nos permitiera gestionar los euros sin que nos causase problemas regulatorios. Entonces, bueno, pues lo que se ha establecido es este circuito. Se produce un intercambio de RECs del particular hacia el comercio. Ese intercambio se hace, digamos, con una plataforma. Entonces, lo que ocurre es que cuando un usuario va a cambiar, se le practica un cargo en la tarjeta y ese cargo va a la entidad de pagos, pero va a nombre de un comerciante en concreto, que es el que le está cambiando. Pero esos euros están ahí bloqueados. De momento no se pueden tocar por parte del comerciante, pero están a su nombre, de momento. En ese momento, la entidad gestora hace una transferencia de RECs al comerciante y el comerciante hace una transferencia de RECs al usuario, pero va todo automático. Es decir, son 3 operaciones que van una detrás de otra automáticas. De esta manera, ¿qué conseguimos? Conseguimos que la moneda se pone en circulación como préstamo al comerciante por parte de la entidad gestora, un préstamo sin riesgo, porque junto con el pasivo que tiene el comerciante frente a la entidad gestora, que es de RECs, o sea, el comerciante, como le hemos hecho un préstamo, nos debe unos RECs, hay un activo, que son los euros guardados en la entidad gestora. La idea es que estos son activo y pasivo, van juntos. Es un apalancamiento que tiene el comercio, pero que no puede deshacer uno sin deshacer el otro. Es decir, si quiere acceder a los euros, tiene que devolvernos los RECs. Y si quiere, entonces, la idea es que después el comercio, en este momento no tiene RECs, tiene un pasivo y un activo en euros, un pasivo en RECs, pero no tiene RECs. Cuando va comprando, o sea, vendiendo bienes y servicios y va adquiriendo saldo en RECs, es cuando puede devolvernos a la entidad gestora los RECs y entonces le activamos su saldo en euros y eso ya sale a su banco si quiere que salga a su banco, ¿no? Entonces, es un mecanismo que te permite salir de la definición de comercio electrónico porque no se emite a la recepción de fondos. Esto es importante a nivel técnico. Es decir, se emite con un préstamo. No es... a la vez estás garantizando los derechos del usuario y del consumidor, que esto también es muy importante a nivel regulatorio. Entonces, ¿por qué? Porque el usuario, en realidad los euros se van a tocar única y exclusivamente por parte de comerciantes que han entregado bienes y servicios a cambio del REC. Es decir, que han vendido, o sea, que tienen derecho a acceder a esos euros. Con lo cual tú garantizas que los fondos que pone un ciudadano haciendo intercambio de euros por RECs, al final ese ciudadano va a obtener los bienes correspondientes que él haya elegido de la red. Entonces esto esencialmente es el mismo mecanismo tanto para los beneficiarios de las ayudas como para los ciudadanos normales y corrientes. Cualquier particular puede hacer exactamente lo mismo. En el caso de los beneficiarios de estas ayudas, porque el proyecto europeo incluye el pago de una renta básica, ¿vale? Esto quizá no lo había dicho antes, pero digamos la moneda es una parte del proyecto, la otra parte es el pago de una renta básica a estos beneficiarios.
Entonces, estos beneficiarios desde el principio han firmado, al recibir la ayuda, que un 25% iría en RECs, en moneda ciudadana. Con lo cual, digamos que lo que van a hacer al recibir los euros del ayuntamiento va a ser automáticamente cambiar a RECs. Y, bueno, pues es un cambio obligatorio, porque está, digamos, contenido en las obligaciones de la ayuda. Es una carga, a nivel técnico, es una carga, no es una obligación, es una carga que va asociada a la ayuda que le dan. Y esta carga, además, se vehiculiza con un convenio. Es decir, el ayuntamiento, con la base del acuerdo que tiene con la entidad Novact, que es la socia del ayuntamiento para el proyecto europeo, hace un convenio, firma un convenio no económico con Novact, mediante el cual se compromete a que los beneficiarios tienen que cambiar a RECs o se les quita la ayuda. O sea, es una condición necesaria. Y Novact se compromete a unos niveles de servicio frente a los usuarios también. Es decir, estamos obligados a dar un nivel de servicio, a que los usuarios puedan obtener, digamos, que tengan un suficiente número de comercios, variedad de producto a su alcance con el REC para poder hacer el gasto en productos de primera necesidad, que es lo que les permite la ayuda. Y mediante este convenio no económico, tenemos, digamos, el tema legal resuelto. Porque luego al final es el usuario el que cambia directamente a través del sistema con un comerciante, etc. Entonces, lo que nos permite esto es, como digo, tener una categorización de moneda virtual. No es dinero electrónico, no cumple la definición de comercio de dinero electrónico y por lo tanto no lo es, no está sujeto a esa regulación. Usamos una entidad de pagos, eso sí, pero solo para adquirir el REC, o sea, solo para garantizar los derechos del usuario para, digamos, poner el REC, forma parte del circuito, pero esencialmente los RECs son una cosa y los euros otra. Es decir, y de hecho, uno de los proyectos de ampliación del REC es que desde la propia aplicación de pagos puedas gestionar también tu wallet de euros. Porque claro, el comerciante una vez cambia a euros, inicialmente esos euros van a ir a su banco. Pero, digamos, en un segundo paso, esos euros podrían quedarse en su wallet de euros y, digamos, podría ser gestionado por la misma entidad gestora ciudadana. ¿Por qué? Porque usamos una entidad de pagos certificada por el Banco de España. O sea, que podemos perfectamente gestionar wallets en euros también. Tiene muchas similitudes con lo que ha explicado Alex. Lo estamos haciendo con un sistema de pagos electrónico y no con tarjetas, pero se parece bastante también, ¿no? Entonces, esto... Sí, luego os lo enseño si queréis. Es una entidad, es un wallet móvil. Sí. ¿Vale? Hasta aquí sobre el modelo. Y bueno, esto es un poco de cómo se funciona, que tampoco hay que entrar mucho en esto. Te descargas la aplicación, te registras y luego ya te identificas para operar. En cualquier momento tienes un PIN de seguridad para pagar y tienes una contraseña para entrar en el sistema, ¿no? Y utilizamos código QR para identificar a los usuarios, lo cual es muy cómodo. Es muy fácil identificar a la gente leyendo, simplemente escaneando el código QR. Todos los móviles, por viejos que sean, tienen cámara ya, los smartphones. Y básicamente la paridad que tiene el REC, porque en principio trabajamos con un euro, un REC, con esta igualdad, se debe exclusivamente al hecho de que los comerciantes se comprometen en su acuerdo, en su adhesión al REC, a mantener los mismos precios en RECs que en euros. La entidad gestora no es la garante de la paridad. Esto es muy importante también. O sea, esencialmente, mantener la paridad es de las cosas más complicadas que hay en banca, y esto es el Banco de España el que se encarga de decidir quién puede y quién no puede, y básicamente te dan una licencia bancaria cuando creen que puedes, ¿no? O sea, esto es importante, ¿no? Los garantes de esta paridad son los propios participantes del sistema, que se comprometen a trabajar en estas condiciones, a poner esos precios, un euro, un REC siempre. No está garantizado el cambio de vuelta, el ciudadano no puede cambiar de vuelta, nosotros no lo garantizamos, tampoco lo impedimos. Es decir, si un ciudadano quiere cambiar con otro,
euros por REX, pues obviamente el campo no se pueden poner puertas y ni vamos a poder impedirlo ni tampoco lo vamos a intentar, ¿no? Pero vamos, no es la idea. La idea es que el ciudadano se lo pueda gastar en todo aquello que necesite y que el comerciante, ese sí, sobre todo al principio, pueda cambiar sin ningún tipo de recargo, porque obviamente en zonas con necesidades importantes donde el tejido comercial es tan vulnerable, no podemos poner cortapisa ninguna de que el comerciante no pueda acceder a los euros, porque si el comerciante no puede pagar el IVA, cierra. Entonces esto es lo primero que hay que proteger, es la liquidez del comerciante. Al mismo tiempo, los incentivos para que no cambie si no es necesario son enormes, ellos lo ven clarísimo y no nos hace falta poner ningún tipo de penalización ni de nada, porque ellos son los primeros que lo ven claro, que eso les beneficia, el no cambiar. Con lo cual pensamos que no va a haber ningún problema en este sentido. Y bueno, pues estamos ahora mismo haciendo las sesiones de formación con los beneficiarios, está siendo muy interesante. Podemos decir que la brecha digital existe, dicen que no, pero claro que existe. Hay muchísima gente que el móvil sigue siendo un aparato extraño para ellos. Y bueno, tenemos una tarjeta, también con un código QR, que intentaremos no usar en la medida de lo posible. Intentaremos por todos los medios no utilizarla salvo casos extremos, porque realmente, bueno, pues todas las tarjetas en general son bastante vulnerables a cuestiones de seguridad y bueno, nosotros no tenemos ningún tipo tenemos que hacer un seguro de responsabilidad civil por posibles problemas que realmente tampoco podemos, al no estar pensado el sistema para generar beneficios, pues tampoco queremos que eso suponga un gran peso en los costes del sistema, ¿no? Esta sería la web y estos son 2 o 3 pantallazos de la aplicación de pagos. La primera, la de la izquierda, es la entrada, la segunda es, digamos, cómo se ven los movimientos. Es muy sencilla, o sea, tienes movimientos, pagar y cobrar, y entonces es la misma aplicación para particulares que para empresas, excepto que las empresas tienen el interfaz amarillo o naranja para que el usuario al pagar tenga claro si está pagando a una empresa o no. O sea, esto simplemente por tener un poco más de identificado visualmente a un comercio, ¿no? Y ya está. Cualquier duda que tengáis, bueno, me parece que tengo que decir algo más. O sea, para mí el hecho de que podamos trabajar con un esquema de moneda virtual, como habéis visto, me parece muy importante. Nosotros, obviamente, que estamos, digamos, ahora mismo impulsando la creación de la moneda, llegará un punto en donde tendremos que dejar esto que los propios participantes lo gobiernen. Entonces, no podemos decidir qué es lo que va a pasar después, no podemos planificar qué va a ocurrir más tarde, porque ahí, digamos, que tiene que tomar los propios participantes tienen que dar el paso adelante y empezar a gestionar el tema, ¿no? Pero lo que sí queríamos era dejar las puertas abiertas a que se pudieran hacer otro tipo de cosas. Y para mí, uno de los potenciales más interesantes de este esquema es lo que puede venir después. Es decir, para los particulares, el incentivo es interesante, pero hay que reforzarlo desde nuestro punto de vista. Y el incentivo que puede surgir claramente, y es una colaboración de mutua ganancia, es que los particulares pueden comprometerse a cambiar euros a REX siempre que los comerciantes se comprometan a no cambiar. Es decir, esta potencialidad, desde mi punto de vista, es enorme, porque si el comerciante se compromete por escrito a no cambiar, entonces es cuando tú, que tienes una entidad gestora detrás, puedes decir, bueno, pues es que, ¿sabes qué? Resulta que el 90% del REC se puede cambiar a euros, pero el 10% no. ¿Y ese 10% qué hacemos con él? Pues nos comprometemos a que ese 10% va a inversiones en capital fijo, a activos.
que son propiedad, digamos, de la comunidad y que se gestionan como un común, como un procomún, y que es una infraestructura que puede ir en la dirección de generar un cambio de verdad de modelo social, de modelo económico productivo y de modelo energético. O sea, estamos pensando que se pueden, por ejemplo, hacer inversiones en generadores de energía renovable, generadores que pueden estar en el techo del vecino que se compromete a cambiar euros a RECs. Con lo cual, y obviamente de los resultados económicos de ese generador, pues obviamente una parte irá a amortizaciones para que ese activo no se pierda, otra parte irá al techo, al propietario del techo en donde se instala, y otra parte puede ir perfectamente a la cooperativa para pagar las cuotas de los comerciantes que se han comprometido a no cambiar. Es decir, es un modelo que puede permitir ganancias mutuas muy interesantes y esencialmente hacer que tú sustituyas un dinero global que sirve para comprar infraestructuras por un dinero local que te sirve para comprar dentro del barrio bienes y servicios de proximidad, y usas el dinero global para inversiones. ¿Por qué? Pues porque tienes un sustitutivo que te permite trabajar, digamos, a nivel local. Entonces, para mí, obviamente, yo no puedo avanzar si esto va a ocurrir o no, porque la gobernanza significa que de verdad la gente va a tomar esas decisiones, pero que el sistema esté preparado para eso, para mí era muy importante, porque para mí es la forma de realmente generar otro tipo de sistema monetario, generar otro tipo de economía. ¿Vale? Y con esto lo dejo. Muy bien. Gracias.